Bienvenidos a este especial sobre la prevención y acción COVID-19. Desde hace unos meses, el mundo se sacudió con la llegada de un virus a la China que podría propagarse a gran velocidad con graves consecuencias. Se trata del COVID-19, un nuevo tipo de coronavirus que afecta principalmente el sistema respiratorio. Ya en el pasado, el planeta ha sufrido otros como el SARS y el MERS. El 2020 ha sorprendido al mundo. Cuando se afrontaban los gigantes incendios del sur de Australia, la ciudad de Wuhan en China reportaba 27 personas con un síndrome respiratorio agudo grave de origen desconocido que poco a poco se fue expandiendo por el mundo y se descubrió que era de la familia de los coronavirus y fue nombrado COVID-19. El virus, que tiene paralizados a varios países del mundo como China, Italia y España, llegó a Colombia el 6 de marzo cuando se confirmó la primera contagiada en el país, una joven de 19 años proveniente de la ciudad de Milán. Aunque la mayoría de ciudadanos han escuchado sobre el coronavirus, no saben a ciencia cierta qué es. El infectólogo Guillermo Prada explica de qué se trata. El coronavirus es una especie muy particular de virus que viene afectando a los seres humanos desde hace muchísimos años. Hay 4 especies de coronavirus que producen la gripa común y corriente. Y los conocemos hace rato y producen un resfriado común. Tenemos hasta pruebas para detectarlo, pero no pasan de ser una gripa usual. Ha habido algunos coronavirus que, originados en animales, han producido epidemias y pandemias. Esos coronavirus originados en animales, el del Medio Oriente, por ejemplo, era originado en los camellos. Y el SARS de Hong Kong fue en murciélagos y este también es de murciélagos muy seguramente. Aunque se trata de un virus, este no puede tomarse como una gripa común, que tiene como síntomas mocos y dolor de garganta. El experto Prada nos explica cuál es la sintomatología del COVID-19 y cuándo toca estar alerta. Inicialmente, produciendo malestar, dolores musculares, fiebre que va en aumento y tos seca. Curiosamente no produce mucha moqueadera o estornudadera o mucho dolor de garganta. Lo puede hacer, pero en porcentajes bajos. Es pertinente entender cómo es la forma de transmisión de este virus. De persona a persona. Cuando todos hablamos o tosemos o estornudamos, expulsamos una gran cantidad de góticas. Y esas góticas caen por todas partes. Quedan volando en el aire, puede durar hasta 3 horas volando en el aire. Así que si yo estoy en un espacio cerrado y estoy tosiendo, y luego entra otra persona, así sea hasta 3 horas después, esa persona podría contaminarse. El gobierno nacional tomó la medida de que cualquier connacional proveniente del extranjero debería estar en aislamiento preventivo durante 14 días. El doctor Guillermo Prada explica el porqué. Que se sabe que el periodo de incubación de la enfermedad es entre 2 y 3 a 14 días. El promedio está entre 4 y 7 días. Esto es, después de que uno se infecta, en promedio, 4 a 7 días después va a tener la enfermedad. Pero hay personas que se han demorado hasta 14 días. Y por eso entonces el periodo de confinamiento se alargó a 14 días. La colombiana Daniela Ortiz, estudiante en Milán, Italia, explicó cómo se propagó el virus en este país e hizo un llamado a la ciudadanía para enfrentar esta etapa con responsabilidad y conciencia. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es el coronavirus? Y muchos jóvenes y mucha gente empezó a tener una actitud como, ok, ya sé que es un virus, a mí no me va a hacer nada este virus. Entonces, pues yo no le tengo miedo al virus, también tan exagerados todos, ¿no? Pero bueno, de a poquito se empezaron a implementar más medidas, ya después dijeron, no, no es una semana, es hasta el 3 de abril, las clases no van a empezar hasta el 3 de abril. Entonces, pues nada, como que empieza uno a pensar, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿es tan grave en serio? Sin embargo, la gente siguió yendo a los bares, a los restaurantes, siguió encontrándose con otras personas, teniendo reuniones familiares. Incluso decíamos, bueno, si no nos permiten ir a clase o a eventos masivos,
nada, igual nosotros sí nos podemos encontrar entre nosotros, digamos que nosotros no tenemos el virus, supongamos que nadie, o sea, uno no cree que la gente que lo rodea a uno va a tener el virus, ¿no? Pero pues el virus actúa diferente en cada persona, puede que a alguien le den unos síntomas súper leves que no vea la importancia de reportarlos, porque esto puede pasar, o sea, es responsabilidad de todos avisar que uno tiene el virus, pero si hay gente que los síntomas son súper leves, pues muchos casos seguramente no se van a reportar, pero si la persona porta el virus y contagia a alguien que le puede dar más duro, pues, o sea, esos son el tipo de prevenciones que se querían tener desde un principio. Desde que el primer caso se conoció a finales de 2019, China aisló ciudades y diferentes países comenzaron a tomar medidas. Este virus traspasó fronteras y se fue inoculando en países hasta que se declaró la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Según la Organización Mundial de la Salud, se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Es un proceso infeccioso que compromete todas las partes del mundo. Generalmente hay pandemia cuando surge un nuevo virus que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Este es el caso del coronavirus. Comenzó como una epidemia en la China, en Wuhan, en la provincia de Hubei, pero se fue diseminando porque tiene una capacidad aterradora de transmitirse entre los seres humanos. En buena parte por su capacidad misma de transmisión, pero también porque los seres humanos nunca nos habíamos expuesto a ese virus. Y al no habernos expuesto, no tenemos defensa. Por lo general, las pandemias que se han presentado con anterioridad en el mundo han provenido de virus gripales que infectan a los animales y que después son transmitidas a las personas. Va de humano a humano. Con la alta probabilidad de contagio, la pandemia es un concepto en el que se estima que la población del mundo entero probablemente estará expuesta a esta infección y potencialmente una proporción de estas se enfermaría. Pero no es la primera vez que el mundo sufre una pandemia. La más recordada de los últimos tiempos fue la del H1N1 en 2009. El COVID se esparció por el mundo y aunque hay miles de personas infectadas, también hay una tasa alta de recuperación. Hasta la fecha, el número de personas en el mundo con coronavirus asciende a 194.909. 7.876 decesos por esta causa y 146 países en los que existen registros de este virus. Pero también hay cifras alentadoras, y es el número de pacientes recuperados del COVID-19, que es de 84.383. Las naciones con mayor número de casos de coronavirus y decesos por esta causa son Italia, España, Irán y China. Este último país informó hace pocos días que el último paciente con este virus ya fue dado de alta en Wuhan, provincia donde se originó el COVID-19. Las autoridades mundiales de salud recomiendan mantenerse al día de las informaciones más recientes sobre el brote de COVID-19 en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de salud pública pertinentes a nivel nacional y local. En la población china de Wuhan, Colombia también fue noticia. Un grupo de nacionales regresó a nuestro país gracias a una misión coordinada con la Fuerza Aérea, la Cruz Roja y organismos médicos para ser atendidos con todos los protocolos. Con éxito culminó en Bogotá el periodo de aislamiento preventivo de los colombianos trasladados desde China por medio de la Operación Júpiter. Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Fernando Ruiz, luego de que estos ciudadanos permanecieran 14 días en periodo de revisión en la Villa Deportiva. Recordemos que eran 11 colombianos provenientes de la ciudad de China de Wuhan, así como 4 extranjeros, familiares de los repatriados, más el personal de la Fuerza Aérea, la Cruz Roja, el Instituto Nacional de Salud y la Cancillería que acompañó la misión. Hoy se cumplen los días estipulados para el proceso de aislamiento preventivo de nuestros colombianos que estuvieron en Wuhan y el cual se tuvo que hacer este operativo de repatriación. Es un día creo que muy importante para ellos, pero también muy significativo para nosotros por el hecho de tener la posibilidad de decirles que la tercera prueba que tomamos el día de ayer ha salido negativa
y que ya estamos completamente asegurados que en este momento se encuentran libres de cualquier circulación del coronavirus. El jefe de cartera de salud aseveró que estas personas son ejemplo para el país al hacer referencia a su autoaislamiento voluntario. Estas personas que vamos a ver hoy y van a recuperar su posibilidad de movilidad son un ejemplo para Colombia. Y son un ejemplo para Colombia en la medida de lo que vamos a enfrentar en Colombia en los próximos días, ya estamos enfrentando la posibilidad de tener que hacer autoaislamientos voluntarios. Yo quiero agradecerles a estos colombianos el haber sido tan solidarios, tan cercanos, tan compasivos y tan comprensivos de la situación que estaban afrontando. Y son un ejemplo para todo Colombia de lo que puede implicar ser consecuente, solidario frente a la posibilidad de un aislamiento preventivo. El grupo llegó a Colombia la noche del jueves 27 de febrero de 2020 y terminó el proceso de aislamiento preventivo el 12 de marzo. El presidente Iván Duque anunció diferentes medidas de impacto para contener el virus, incluida la emergencia sanitaria. El 12 de marzo del 2020, el presidente Iván Duque declaró el estado de emergencia sanitaria para tomar decisiones rápidas y drásticas durante la fase de contención del COVID-19. En primer lugar, tener un marco normativo que nos permita dar instrucciones de aplicación inmediata en el territorio. Y por eso, en virtud de la figura que tiene la ley colombiana, vamos a aplicar la declaratoria de emergencia sanitaria. Después de la primera medida tomada de cancelar los eventos de más de 500 personas, el ministro de Salud informó el lunes 16 de marzo que la medida se extendía para eventos de más de 50 personas. Esta medida estaba anteriormente en 500 personas, queda a partir de la fecha del día de hoy en 50 personas. Esto obviamente involucra eventos tales como asistencia a salas de cine, como asistencia a eventos religiosos y otro tipo de actividades culturales. De igual forma, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, informó que entre las medidas también está la suspensión temporal por 10 días de las visitas a los sitios de reclusión y la suspensión de las repatriaciones de privados de la libertad que venían a cumplir sus penas en el país. Asimismo, el Gobierno Nacional, junto con el Instituto Nacional de Salud, han llevado pedagogía para que los ciudadanos tengan claro cuáles son los cuidados que deben tener. Las recomendaciones a seguir para evitar la propagación del COVID-19 son: lavado constante de manos, saludar sin contacto físico, evitar asistir a eventos o lugares públicos, evitar toser y estornudar en público o hacerlo sobre el brazo o un elemento desechable, usar tapabocas cuando presente sintomatología de enfermedades respiratorias, evitar el contacto con personas enfermas de gripa, limpiar o desinfectar objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usar la aplicación para celulares Corona App-Colombia. El gobierno, a través de la coordinación con varios ministerios, activó líneas de atención y plataformas digitales para dar prioridad 24 horas y dar tranquilidad a todos los colombianos. Aunque en los aeropuertos del país se venían aplicando protocolos para el ingreso de pasajeros de diferentes nacionalidades, el presidente Duque anunció nuevas acciones de contención con el fin de disminuir el riesgo de ingreso del COVID-19. El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que por disposiciones del Gobierno Nacional, a partir del pasado 17 de marzo no se permite el ingreso de viajeros a Colombia, a excepción de nacionales colombianos, extranjeros que sean residentes en el país, portadores de visa en las categorías de migrante o residente y miembros del cuerpo diplomático. Los viajeros deben obligatoriamente diligenciar el formato habilitado por Migración Colombia. ¿Cuál es la sanción o la acción de Migración Colombia ante extranjeros que lleguen desconociendo la medida? La inadmisión. No entran al territorio nacional, tendrán que regresar en el mismo avión en el que llegaron.
Una situación particular puede darse y es si se trata de un recién nacido que no haya habido tiempo para tramitar su formalización en el país. Con él se genera una excepción humanitaria porque no vamos a separar a ese bebé de su madre. Estas personas deberán permanecer en aislamiento preventivo de carácter obligatorio en su lugar de residencia u hospedaje durante 14 días. En caso de que su lugar de destino sea diferente a la ciudad de arribo, el aislamiento lo harán en el lugar final de destino. El viajero que no cuente con los medios o no esté dispuesto a someterse a este aislamiento deberá aplazar o cancelar su plan de viaje hacia Colombia. Los viajeros en tránsito aeroportuario podrán permanecer en el área segura de los aeropuertos mientras esperan la continuación de su vuelo, acatando las disposiciones de las autoridades aeroportuarias. Esta medida puede ser susceptible de modificación por las autoridades sanitarias y de control migratorio. Por su parte, Migración Colombia presentó en la ciudad de Bogotá los más recientes resultados a las medidas tomadas para evitar la propagación del coronavirus en el territorio nacional. El jefe de la Autoridad Migratoria Colombiana, Juan Francisco Espinosa, indicó que en el último mes y medio se ha aplicado la parametrización y el protocolo de salud para Migración Colombia a más de 677.000 viajeros y de ellos se ha remitido a salud a más de 3.200 que aseguraron venir de algún país de control focalizado, haber estado en contacto con personas con síntomas similares a los del coronavirus o bien presentar síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga, dificultad para respirar o malestar general. Un llamado de atención muy especial a todos los viajeros. Hay que actuar con responsabilidad. A todos los ciudadanos, este no es momento de andar persiguiendo personas ni instituciones. Este es un momento de actuar y el primero que actúa es uno mismo. El primero que decide lavarse las manos es uno mismo. El primero que decide no acudir a centros aglomerados es uno mismo. Entonces, realmente nosotros no necesitamos que las autoridades nos estén amenazando con sanciones. Nosotros lo que necesitamos es conciencia ciudadana para entender que aquí nos queremos proteger todos y queremos proteger a nuestras familias. El director de Migración Colombia fue enfático al afirmar que la Autoridad Migratoria Colombiana no solo viene trabajando en el marco de sus competencias, sino que viene dando, como él mismo lo enunció, una milla más por lograr evitar la propagación del virus en el país. Respecto de las responsabilidades de cada quien, son las autoridades de salud las encargadas de atender los asuntos de salud, de efectuar las mediciones con personal técnico disponible. Mal haríamos nosotros como Migración Colombia en pasar a asumir protocolos de salud propiamente dicho, no sería lo responsable. La responsabilidad de OPAIN será en el marco del proceso de concesión o en el proceso de administración del aeropuerto. Y en ese sentido nosotros el llamado que hemos hecho es, Migración Colombia lo que se le mide es a trabajar. Y con los recursos que tenemos, con los espacios que tenemos y con el personal que tenemos, seguimos protegiendo al país y luchando cada día por un mejor país y por un país más seguro. El jefe de la Autoridad Migratoria Colombiana indicó que en los últimos 3 días han sido expulsados 6 ciudadanos extranjeros, 2 franceses, 3 españoles y un portugués por no acatar la medida de aislamiento obligatoria y destacó que esas labores de verificación se continuarán haciendo en todo el territorio nacional gracias a la colaboración de la ciudadanía y el sector hotelero, quienes ahora cuentan, además, con un botón de alerta de aislamiento en la página web de Migración Colombia, donde podrán denunciar los casos de extranjeros o nacionales que incumplan con esta medida. Y así como se anunciaron medidas en los aeropuertos, el mandatario, luego de una reunión coordinada con los países de Prosur, tomó la decisión de cerrar todas las fronteras marítimas, terrestres y fluviales, dejando unas excepciones como el transporte de carga, enseres y bienes. El anuncio llega después de la reunión con los países Prosur, como una medida de choque para seguir con el plan de contención frente al virus COVID-19. El mandatario agregó que solo podrá tener acceso por la frontera el transporte de carga. Hicimos también un ejercicio de coordinación fronteriza con el Brasil, con el Perú y con el Ecuador, a partir del cual he tomado la decisión de cerrar todas las fronteras terrestres,
fluviales y las que tenemos también con Venezuela, que fueron decisiones tomadas antes. Aquí se cierra con el Perú, con el Brasil y con el Ecuador de manera coordinada, preservando el transporte de carga y el transporte de bienes y enseres que hacen parte de los estrictos controles fronterizos. Estas medidas se toman coordinadamente para proteger a nuestros países frente al coronavirus, para tener más controles en los puntos fronterizos, y lo estaremos monitoreando con las autoridades de esos países. Con el cierre de fronteras marítimas, fluviales, terrestres, Colombia se blinda con Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela. Adicional, quedan selladas las fronteras con Panamá y la marítima con Nicaragua. El cierre será hasta el 30 de mayo. El COVID es un tema de salud mundial y tampoco ha estado exento de las noticias falsas. Personas inescrupulosas que en redes generan pánico y desinformación. Por eso recomendamos los canales oficiales para estar al día con este tema de interés. Con la llegada del COVID-19 a Colombia, son muchas las cadenas y falsos mensajes con supuestos remedios y medidas de prevención para prevenir el contagio que desinforman y causan pánico innecesario. Les contamos cuáles son algunos de esos mensajes para que no caigan y compartan información conocida como fake news o noticias falsas. Otro consejo excelente de los doctores, de unos doctores japoneses que han tratado estos casos, es que todos debemos asegurarnos de tener la boca y la garganta húmedas, nunca secas. De acuerdo con la OMS, no existe evidencia alguna de que este tipo de remedios caseros pueda prevenir la enfermedad. Otro de los mensajes es el relacionado con recibir paquetes o encomiendas enviados desde el continente asiático que estarían contagiando. Esta información también es falsa, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, este tipo de virus no sobrevive por mucho tiempo en los objetos. Sobre las mascotas, se ha dicho que pueden transmitir coronavirus. Al momento, no existe evidencia de que perros o gatos puedan infectarse con coronavirus, aunque se recomienda el lavado de manos después de estar en contacto con ellos para prevenir otro tipo de enfermedades. Sobre los principales afectados, se habla de los adultos mayores. Sin embargo, de acuerdo con cifras oficiales, pese a que personas de la tercera edad o con enfermedades crónicas son más propensas a enfermar más gravemente por este virus, personas de cualquier edad pueden contagiarse. Otra noticia falsa es la que circula afirmando que la vacuna contra la influenza puede proteger del coronavirus. El coronavirus COVID-19 es un nuevo virus que necesita su propia vacuna para ser tratado, y contrario a la información que circula en redes, hasta ahora la Organización Mundial de la Salud no ha confirmado que exista una. Con la llegada de los primeros casos en nuestro país, se conocieron supuestos comunicados oficiales alertando de nuevos casos en Colombia. La única entidad autorizada en revelar nuevos casos de coronavirus en el país, luego de confirmación por parte del Instituto Nacional de Salud, es el Ministerio de Salud a través de sus plataformas digitales como Twitter @minsaludcol o la página www.minsalud.gov.co. Por último, y para la tranquilidad de muchos trabajadores colombianos que se han visto preocupados por información sobre supuestos despidos o licencias no remuneradas, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, desmintió dicha información. Primero, agote la medida de vacaciones normales, vacaciones colectivas, todas remuneradas, y la nueva figura que estamos impulsando desde el Ministerio de Trabajo es vacaciones anticipadas, así el trabajador todavía no tenga el derecho a ellas. Hacemos una breve pausa para llevarles a ustedes unas recomendaciones de interés y ya regresamos con este especial de prevención y acción COVID-19. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Antes de la pausa vimos las acciones que tomó el presidente Iván Duque. Medidas sanitarias, líneas de atención y aplicaciones digitales de consulta, controles en aeropuertos y el cierre de fronteras.
El mandatario también tomó acciones con impacto social que tienen que ver con algunos servicios básicos como el agua, bienestar familiar, entre otros. Dentro de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en la etapa de contención del coronavirus, también hay decisiones sociales en pro de proteger a los ciudadanos más vulnerables. El presidente Duque anunció que los precios del servicio de agua se congelarán mientras se supere esta etapa y las empresas tendrán que garantizar el servicio, incluso deben llevar a cabo la reconexión si este se encuentra suspendido. Del mismo modo, anunció junto a la directora del Instituto de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, que a partir del lunes 16 de marzo se cerrarán todas las modalidades de atención a la primera infancia que preste el ICBF a los niños entre los 0 y los 5 años. Importante mencionar que vamos a garantizar con los operadores de la prestación del servicio la llegada a la casa puerta a puerta de la canasta nutricional a la que tienen acceso los niños y niñas entre 0 y 5 años para poder garantizar el peso y que no haya desnutrición infantil. A este paquete de medidas preventivas se une el que tiene que ver con el sector de la educación y la alimentación escolar. Acciones para proteger a los niños sin que pierdan sus clases. El presidente Iván Duque, la ministra de Educación María Victoria Angulo, la directora del ICBF Lina María Arbeláez y el ministro de Salud Fernando Ruiz anunciaron la puesta en marcha de una serie de medidas en materia de protección de la salud y fortalecimiento de los programas de nutrición de los estudiantes, las madres comunitarias del ICBF y la primera infancia del país. Con el equipo de gobierno hemos tomado decisiones relacionadas con el sistema educativo y con el sistema de educación universitaria, y hemos tomado decisiones también relacionadas con la atención de la primera infancia. Esas decisiones las queremos compartir, pero tienen una premisa, que a partir de mañana los niños y los jóvenes puedan estar en sus hogares en aislamiento preventivo, con el apoyo de las familias. El mandatario informó que desde el pasado 16 de marzo quedaban suspendidas las clases presenciales. Es así como, según la decisión, hasta el 27 de marzo los maestros y directivos estarán preparando planes y metodologías no presenciales de estudio para ser desarrollados por los estudiantes desde sus casas. Las decisiones que se toman no es para que los niños y los jóvenes salgan tranquilamente a circular en entornos distintos al entorno educativo, sino también para que ellos y las familias traten de aislarse preventivamente en sus hogares, de tal manera que no sean factores de propagación del coronavirus. Asimismo, indicó que el periodo de vacaciones de instituciones educativas se adelantará entre el 30 de marzo y el 20 de abril, y agregó que a partir del 20 de abril, teniendo en cuenta la evolución del coronavirus en el país, se determinará si se continúa con el calendario académico presencial o virtual. Estas medidas que hemos tomado para el sector educativo las hacemos buscando el mejor diseño institucional. Y si bien lo decía la ministra, sí, se apela a la figura de que los niños mañana estén en sus casas, que los jóvenes estén mañana en sus casas. Y apelamos a esa figura de anticipo de vacaciones escolares, pero reitero, no para que los niños y los jóvenes estén en actividades de vacaciones, sino para que estén en un periodo de aislamiento voluntario en sus hogares. Y por eso la colaboración de todos es importantísima. Nosotros tomamos las medidas y necesitamos también que la sociedad colabore y contribuya. De acuerdo con el jefe de Estado, como medida complementaria, el Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, mantendrá el pago por los niños beneficiarios del programa Familias en Acción, correspondiente a los componentes nutricional y educativo durante vigencia de esta medida. Y se trata de la protección colectiva y del trabajo y la inteligencia de toda una sociedad unida para protegernos. El papel de las madres, de los padres, el papel de los profesores, el papel de los directivos académicos, el papel de los funcionarios es fundamental.
Este es un llamado que hacemos a la sociedad colombiana. Por su parte, la ministra hizo un llamado a familias, maestros, directivos y comunidad educativa en general para que entre todos, durante el tiempo en que los niños y jóvenes permanezcan en sus casas, se puedan definir nuevos métodos para aprendizajes flexibles que en una fase posterior sean muy útiles para acompañar a los estudiantes. Un llamado similar hizo para el caso de la educación superior. En virtud de su autonomía, nosotros recomendamos a las universidades públicas, privadas e instituciones de educación superior desarrollar esta semana, desde el 16, todas las acciones, tanto de virtualidad como de acceso a textos remotos y todos los métodos flexibles para que los jóvenes puedan hacerlo desde su casa. Y esto también permitirá que puedan desarrollar su jornada académica. Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar subrayó que desde el 16 de marzo se cerraron todas las modalidades de atención a la primera infancia que presta esta institución a los niños entre los 0 y los 5 años. Importante mencionar que vamos a garantizar con los operadores de la prestación del servicio la llegada a la casa puerta a puerta de la canasta nutricional a la que tienen acceso los niños y niñas entre 0 y 5 años para poder garantizar el peso y que no haya desnutrición infantil. Arbeláez resaltó que el presidente ha dispuesto y ha tomado la decisión de fortalecer dicha canasta para que la alimentación llegue repotenciada para toda la familia. Por último, la directora del ICBF destacó que por instrucción del presidente Duque, el gobierno garantiza el pago durante la vigencia de la medida a todos los agentes educadores y las madres comunitarias del país. La llegada del coronavirus a más de 160 países del mundo ha generado nerviosismo y algunos se han encargado de acaparar suministros como mascarillas, gel antibacterial y otros elementos básicos de cuidado. El presidente Duque advirtió que los acaparadores tendrán sanciones. El jefe de Estado reiteró el llamado a que se cumplan los protocolos de aislamiento preventivo obligatorio y que se ponga fin al acaparamiento y la especulación con los productos necesarios para enfrentar la pandemia del coronavirus. Más allá de las políticas de sanción, el ser Colombia significa que no juguemos a ser vivos con la salud de nuestros seres queridos ni con la sociedad. Rechazar esa cultura del vivo también tiene que ver con aquellas personas que quieren acaparar sin necesidad, que quieren acaparar para inflar los precios de los productos que están vendiendo, que quieren ver cómo le sacan provecho a la situación. No, hoy todos tenemos que ser Colombia y entender que esos productos los necesitan los ciudadanos. Y si bien tenemos toda la capacidad y está la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio en el territorio, trabajando con los alcaldes y con gobernadores, lo que necesitamos es rechazar esa cultura del vivo y que prime la solidaridad de nosotros como país. Y se refirió a la responsabilidad que debemos tener como sociedad. También, muy importante decirlo, que ahora que los jóvenes van a estar por fuera de los colegios y universidades, que no nos quedemos en la cultura de ser vivos y ver dónde hacemos la primera reunión, la primera fiesta, o pensar que esto no nos va a tocar a nosotros, o que los jóvenes no son el mayor factor de riesgo. No, necesitamos la colaboración de ellos, que ninguno piense con viveza, sino que todos pensemos en Colombia, en proteger los seres queridos, en proteger a la sociedad. Y esto es incómodo, es duro, pero es un momento para la unidad más que cualquier otra cosa. Padres y madres y familiares tienen que estar diciéndole a esos jóvenes y a esos niños en la casa. Es un esfuerzo colectivo. El mandatario también había advertido sobre las sanciones para acaparadores de insumos médicos. No dejaremos de aplicar ninguna medida de sanción si vemos que hay acaparamiento o si hay personas que quieren especular con precios de implementos que son necesarios para sortear esta dificultad. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió a las medidas del gobierno frente a la escasez de tapabocas. Estamos trabajando con el INVIMA, con la Superintendencia de Industria y Comercio.
Lo que procede en este momento es declararlos vital no disponible. Ese término no se entiende fácil por el ciudadano, pero más implica que el Estado, el gobierno, toma medidas excepcionales por considerar que hay una prioridad nacional y que por lo tanto estos productos se tienen que hacer disponibles de una manera inmediata. El director del INVIMA, Julio César Aldana, explicó el correcto uso del tapabocas. El tapabocas se puede usar entre 6 u 8 horas, quizás menos, según la persona lo considere, pero la disposición final de ese tapabocas tiene que ser en un sitio que esté dispuesto para tales efectos. Es decir, una caneca de reciclaje para este tipo de dispositivos que no son reusables. ¿Qué pasaría con un tapaboca de estos rodando por allí y que manos inescrupulosas hagan uso nuevamente de ese tapaboca? Se convertiría en un vector transmisor de la enfermedad. En esta fase de contención, el llamado a la ciudadanía es a seguir responsablemente estas indicaciones. La propagación del virus por el mundo ha desencadenado nerviosismo en los mercados internacionales. No obstante, en Colombia el presidente ha tomado acciones para generar tranquilidad, como la flexibilización de los créditos, la postergación del calendario tributario y otras acciones para el comercio. Nosotros queremos que la liquidación de las contribuciones parafiscales del sector turismo que estaban previstas para realizarse en este primer trimestre del año van a ser corridas para el segundo semestre del año 2020. Esto permitirá que la presión que hay del pago de estas contribuciones en la caja de las empresas que trabajan en este sector pueda aliviarse durante los próximos meses y que en el segundo semestre puedan hacer la contribución. La declaración de los impuestos de IVA y de renta y complementarios del sector de aviación y del sector turismo se va a realizar a finales del año. Lo que estaba previsto para hacerse en los primeros meses del 2020 lo vamos a postergar para finalizar el segundo semestre de este año, también dándole un alivio de caja a este sector. Vamos a modificar aranceles para permitir también la importación de herramientas, implementos y material médico en nuestro país. Y esto también queremos extenderlo al sector de aviación, de tal manera que podamos sortear algunas de estas adversidades con unas medidas comerciales que faciliten la llegada de implementos y de repuestos necesarios. Y hemos abierto también con Bancoldex una línea de crédito de liquidez para empresas del sector turismo y también del sector de aviación por 250.000 millones de pesos. Una medida que también esperamos que sirva para que algunas empresas que van a tener choques y que están teniendo choques por la caída de la demanda puedan tener acceso a recursos y también sortear estas adversidades. Con este primer paquete económico, el gobierno demostró su compromiso de mantener siempre la rigurosidad, la contundencia y la responsabilidad en las medidas para enfrentar esta pandemia, a la vez que acompaña a los sectores productivos que se ven eventualmente afectados por el COVID-19. Vamos a trabajar con cada uno de los sectores de la producción, con cada gremio de la producción nacional, para procurar que nada de esto vaya a impactar negativamente el empleo de los colombianos. Estamos viviendo hoy una circunstancia que es totalmente atípica, que está afectando al mundo entero, y la instrucción que tenemos del presidente es concentrarnos en dar ese apoyo que nos permita garantizar que los alimentos van a llegar a la mesa de los colombianos, que vamos a tener además toda la cadena sanitaria que nos garantice que la logística, que los cuidados sanitarios realmente no van a implicar en ningún tipo de riesgo de contagio en la manipulación de los alimentos,
y repito, la prioridad de cuidar el empleo de los colombianos. El decreto permite de manera temporal y hasta por el término que dure la declaratoria de la emergencia sanitaria que los empleados de las zonas francas realicen su labor fuera del área declarada y el usuario o operador deberá autorizar la salida de los equipos de telecomunicación necesarios para el contacto entre el trabajador y la empresa. La reglamentación dispone que para las zonas francas transitorias declaradas a la fecha y que se vean obligadas a suspender sus eventos feriales, se establece que el periodo de declaratoria podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 12 meses. Los grandes contribuyentes que sean empresas de transporte aéreo o comercial de pasajeros, hoteles y quienes tengan como actividad económica principal actividades teatrales, de espectáculos musicales en vivo y otros espectáculos en vivo, tendrán como plazo máximo para pagar la segunda cuota del impuesto sobre la renta y complementarios hasta el 31 de julio de 2020 y el pago de la tercera cuota hasta el 31 de agosto de 2020. Las personas jurídicas con las mismas actividades tendrán como plazo máximo para pagar la primera cuota del impuesto sobre la renta y complementarios hasta el 31 de julio de 2020 y el pago de la segunda cuota hasta el 31 de agosto de 2020. Y para reforzar esas medidas económicas, el mandatario decretó el estado de emergencia económica y social a nivel nacional. Entre ellas, provisión de recursos para el sistema de salud, recursos adicionales a diferentes programas y algo muy importante para el mandatario, y es la protección de los mayores de 70 años con un aislamiento temporal. Ante la declaración del estado de emergencia, el presidente de la República, Iván Duque, anunció un paquete de medidas económicas y sociales para enfrentar la pandemia del coronavirus, lo que incluye una inversión de 14,8 billones de pesos para atender la emergencia en todo el territorio nacional. Lo hacemos pensando en que primero están esas familias vulnerables en nuestra sociedad, primero están esas familias que han sido afectadas quizás por la pobreza, que tienen ingresos precarios y que tenemos que proteger con cariño, con afecto y con inteligencia institucional y colectiva. En tal sentido, el presidente señaló que ante la medida de estado de emergencia se dispuso garantizar la provisión de recursos para la salud y acelerar la puesta en marcha del esquema de punto final, de manera que podamos inyectar liquidez, saldar deudas históricas y mantener en funcionamiento la red hospitalaria. Que eso permita facilitar la adquisición de equipos médicos, que permita facilitar también tener a disposición capacidades de testeo mucho mayores y capacidades también de descentralización de los mismos en el territorio, pero también proveer recursos de liquidez a la red hospitalaria para que el sistema pueda tener una capacidad de respuesta. Como segunda medida, se girarán cerca de 300.000 millones de pesos para los 2.600.000 hogares de familias en acción, más de 204.000 jóvenes en acción y 1.500.000 adultos mayores del programa Colombia Mayor. Estamos pensando en los más vulnerables y por eso vamos a dar un giro adicional durante la vigencia de esta emergencia sanitaria para el programa de Familias en Acción. Estamos hablando de garantizarle un ingreso adicional a más de 2.600.000 hogares y beneficiando a cerca de 10 millones de colombianos. A esto se suma la reconexión del servicio de agua gratuitamente a cerca de 1 millón de beneficiarios que lo tenían desconectado por falta de pago para que durante la emergencia sanitaria tengan acceso al preciado líquido. También se adelantará el inicio del programa de devolución del IVA para la población más vulnerable. Hemos tomado la decisión de acelerar el esquema de devolución del IVA a las familias más vulnerables de la población colombiana. Ese programa estaba previsto para iniciar en enero del 2021 en un marco piloto para cerca de 100.000 familias y nosotros vamos a empezar ahora, a partir del mes de abril, buscando esa devolución con recursos para cerca de 1 millón de colombianos.
Otra medida con el Ministerio de Hacienda es el diseño de un esquema de alivio financiero para personas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que necesitan en los próximos 2 meses enfrentar dificultades en el pago de créditos. Aquí se ha diseñado un esquema durante el cual en los próximos 2 meses aquellas empresas y personas que tienen vencimientos de créditos hipotecarios o de otra naturaleza y empresas que también tengan vencimientos de créditos puedan tener la posibilidad de, bajo el alivio, no pagar durante estos meses, pero poder refinanciar extendiendo los plazos de tal manera que no queden ni reportados ni se vean afectados en su naturaleza de trabajo y en su naturaleza operacional. Igualmente, el Gobierno Nacional garantizará los canales de abastecimiento de los bienes de primera necesidad, protegiendo el adecuado funcionamiento de las cadenas logísticas. De otra parte, el mandatario explicó las medidas para el aislamiento preventivo de personas mayores de 70 años, que comenzará a regir desde este viernes 20 de marzo a las 7 de la mañana y concluirá el 31 de mayo de 2020. Nosotros dijimos, claro, que se exceptuaba si los mayores de 70 años necesitan ir a comprar comida, medicamentos, ir al médico, de pronto retirar recursos del banco o un caso de fuerza mayor. De acuerdo con la medida, los adultos de 70 años o más de Colpensiones que cobran por ventanilla serán bancarizados con la entrega de tarjetas débito a domicilio a través de las instancias definidas con las entidades financieras pagadoras. Los demás pensionados recibirán su pensión por ventanilla bajo las disposiciones que Colpensiones determine para evitar aglomeraciones. Y estamos también dando un giro adicional para el programa Adulto Mayor, que cobija a más de 1.500.000 adultos mayores en estado de vulnerabilidad en el país. Ahí queremos que lleguen recursos, sabiendo que durante la emergencia van a tener limitaciones, algunos de ellos en su movilidad y en sus actividades, pero lo hacemos porque tenemos una firme convicción de que en estos momentos tenemos que estar siempre en atención y al lado de quienes más nos necesitan. En los centros día y centros vida se suspenderán las actividades y se sustituirán el uso de estos recursos para la provisión de paquetes alimentarios y alimentación domiciliaria a través de los consejos municipales de gestión del riesgo con la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El presidente Iván Duque hizo un llamado a la responsabilidad y solidaridad por parte de los colombianos para enfrentar esta pandemia. Debemos ser conscientes de que necesitamos del apoyo de toda la sociedad para superar esta crisis. En nuestras manos, de todos, está la respuesta. Así lo ha enfatizado el jefe de Estado al referirse a la responsabilidad de todos como sociedad de acatar con rigor las medidas de precaución. Cada uno de nosotros tiene que poner de su parte. Es nuestra obligación como colombianos cuidarnos los unos a los otros, con medidas individuales tan sencillas como lavarse las manos regularmente, no tocarnos la cara, evitar el contacto físico, incluyendo saludarnos de mano o de beso. Podemos reducir el contagio en el 50%. Son acciones fáciles, pero fundamentales para contrarrestar la propagación. Y por eso quiero insistir en ellas. Debemos lavarnos las manos, evitar el contacto físico y si tenemos síntomas de gripa, sencillamente quedarnos en la casa. Y se refirió a la población más vulnerable. Nuestros abuelos y abuelas son las personas que corren el mayor peligro y hay que protegerlos. Tenemos todos que cuidarlos. Esta es una enfermedad seria contra la cual hoy en día no hay vacunas, pero que en la inmensa mayoría de los casos es superada por los pacientes. El presidente le reiteró a los colombianos que el país ha enfrentado muchas dificultades y que esta también la vamos a enfrentar como sociedad, tomando todas las medidas oportunamente. Hasta aquí este especial Prevención y Acción COVID-19. En nuestras plataformas y redes puede volver a ver este contenido. Unidos somos más. Podemos vencer este virus y seguir construyendo país. Hasta pronto.